Atención El Salvador. En 1999, mientras El Salvador todavía cargaba las heridas frescas de la posguerra, una banda de secuestradores decidió que el miedo también podía convertirse en negocio. En apenas 2 semanas, entre finales de abril y mediados de mayo, esa banda golpeó 3 veces. La primera vez fue en San Salvador, la segunda, también en San Salvador, y la tercera, en Sonsonate, contra una niña de apenas 15 años. Hoy, 27 años después de aquellos hechos, un tribunal acaba de dictar una sentencia que pocos esperaban: 50 años de prisión contra el hombre señalado como uno de los responsables. Su nombre es Manrique Omar García López. Y lo que hace de este caso algo distinto a cualquier otro que hayas visto sobre secuestros en El Salvador, no es solo la condena. Es la razón legal por la que, después de casi 3 décadas, todavía era posible condenarlo. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que estás a punto de escuchar te va a cambiar la forma en que entiendes la justicia en tu país. Vamos a reconstruir este caso desde el principio, con cada detalle que la Fiscalía General de la República presentó ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, porque antes de hablar de la condena, hay que entender cómo operaba esta banda, a quién eligió como víctima, y qué significa exactamente que un delito nunca prescriba en la ley salvadoreña. Esa última frase, la de la imprescriptibilidad, es la clave de toda esta historia. Pero para llegar ahí con la fuerza que merece, primero tenemos que ir al momento exacto en que todo comenzó, el 26 de abril de 1999, en la colonia Costa Rica, en pleno San Salvador. Ese día, una persona llegaba a su vivienda como cualquier otro día de su vida. No sabía que un grupo de hombres la esperaba. ¿Qué fue exactamente lo que le hicieron al llegar a su propia casa? La interceptaron justo al entrar. No hubo forcejeo prolongado, no hubo negociación previa. Fue un golpe rápido, calculado, ejecutado por gente que ya había hecho esto antes o que, al menos, sabía perfectamente cómo hacerlo. Exigieron 30,000 colones por su liberación, una cifra que en la moneda de la época equivalía a poco más de $3,400. No era una fortuna descomunal, y eso es parte de lo que hace este caso distinto a los grandes secuestros de capos o empresarios que suelen dominar los titulares. Esta banda no perseguía a las familias más ricas del país. Perseguía a cualquiera que pudiera pagar, y lo hacía rápido, casi como un asalto express con retención de por medio. Pero ese fue solo el primer golpe. Apenas unos días después, en mayo de ese mismo año, la banda volvió a actuar. El modus operandi fue prácticamente idéntico: interceptación sorpresiva, exigencia de dinero, presión sobre la familia para que pagara sin involucrar a la policía. De esta segunda víctima, la información pública es más limitada, porque la persona nunca compareció ante el tribunal durante el juicio, y hasta el día de hoy, no se conoce con certeza cuánto dinero se pagó por su liberación. Es un vacío que la propia Fiscalía reconoció abiertamente en el proceso, y que nos dice algo importante sobre el miedo que dejan estos crímenes. Incluso 27 años después, hay víctimas que prefieren no volver a hablar de lo que vivieron. Y entonces llegamos al hecho que, según la Fiscalía, terminó de definir el destino judicial de esta banda: el secuestro de una adolescente de 15 años, el 9 de mayo de 1999, en Sonsonate. ¿Por qué eligieron a una menor de edad? No hay una respuesta oficial a esa pregunta, y es probable que nunca la haya, porque estos grupos rara vez explican sus criterios de selección de víctimas. Lo que sí sabemos, según la evidencia presentada en el juicio, es que la exigencia de rescate en este caso fue mucho más alta que en los 2 anteriores: 300,000 colones, el equivalente a unos $34,000 de la época. 10 veces más que lo exigido por la primera víctima. Eso sugiere que la banda ya conocía la capacidad económica de la familia antes de actuar, lo cual apunta a un nivel de planificación previa, de vigilancia, de elección deliberada del objetivo. Y aquí es donde el caso da su primer giro importante, porque ese mismo día, el 9 de mayo de 1999, mientras la banda ejecutaba el tercer secuestro, la policía lanzó un operativo que terminó con la captura de Manrique Omar García López. No fue una casualidad, ni una redada genérica. Según la Fiscalía, en ese procedimiento le incautaron una pistola, un teléfono celular
y un automóvil Datsun de color amarillo, que la banda utilizaba específicamente para las labores de vigilancia sobre sus víctimas. Es decir, no lo agarraron con las manos vacías. Lo agarraron con las herramientas exactas del crimen, el arma para intimidar, el teléfono para negociar el rescate, y el vehículo para estudiar los movimientos de la gente que iban a secuestrar. Con toda esa evidencia en la mano, uno pensaría que la historia debería haber terminado ahí, en 1999, con un juicio rápido y una condena inmediata. Pero no fue así. ¿Qué pasó entonces durante los siguientes 27 años? Esa es, sin exagerar, la pregunta más intrigante de todo este caso, y también la que menos respuestas públicas tiene. Los registros judiciales disponibles no detallan con precisión qué ocurrió con García López entre su captura inicial en 1999 y la sentencia dictada en julio de 2026. Lo único que confirma la información oficial es el desenlace actual. Hoy, pese a la condena, el hombre permanece prófugo, en calidad de rebelde, y el tribunal ha tenido que reiterar las órdenes de captura para que, si algún día es localizado, cumpla efectivamente la pena. Es una de esas contradicciones que la justicia salvadoreña arrastra desde hace años. Un hombre que fue capturado con las pruebas del crimen en la mano, y que sin embargo, 3 décadas después, sigue sin estar tras las rejas. Ahora bien, aquí es donde este caso se vuelve verdaderamente único, y donde tenemos que hablar de algo que casi ningún otro canal ha explicado con la profundidad que merece. ¿Cómo es legalmente posible condenar a alguien por hechos ocurridos hace 27 años? En la mayoría de los delitos, con el paso de tantos años, la acción penal se extingue. Es lo que se conoce como prescripción. El Estado pierde la posibilidad de perseguir un delito si deja pasar demasiado tiempo sin actuar. Pero el secuestro, en El Salvador, es una de las pocas excepciones absolutas a esa regla. La ley salvadoreña establece que la acción penal por secuestro es imprescriptible. Eso significa, en términos simples, que no existe un reloj que corra en contra de la justicia en estos casos. No importa si pasan 5 años, 20 años o 27 años como en este caso, el Estado siempre puede investigar, procesar y condenar a los responsables. Y esto no es un detalle menor ni una curiosidad legal aislada. Es, de hecho, una de las herramientas más poderosas que tiene el sistema judicial salvadoreño contra el crimen organizado histórico. Piénsalo así. Significa que cualquier persona que haya participado en un secuestro, en cualquier momento de la historia reciente del país, puede ser localizada, juzgada y condenada sin que el tiempo transcurrido le sirva de escudo. No hay una fecha de caducidad para la justicia en estos casos. Y eso cambia por completo la forma en que deberíamos pensar en los criminales que hoy están libres, escondidos, creyendo que el paso de los años los ha puesto a salvo. El artículo 149 del Código Penal salvadoreño define el secuestro como la privación de libertad de una persona con el objetivo de obtener un rescate, exigir el cumplimiento de una condición u obligar a una autoridad pública a hacer o dejar de hacer algo. Es una definición amplia, pensada para cubrir no solo los secuestros extorsivos clásicos como el de este caso, sino también otras variantes del delito. Pero la ley va todavía más lejos. Y esto es algo que probablemente no sabías. El artículo 149A del mismo Código Penal establece que ni siquiera es necesario que el secuestro se llegue a consumar para que exista delito. La simple proposición de secuestrar a alguien, o la conspiración entre varias personas para planificarlo, ya son conductas punibles por sí mismas, con penas de entre 10 y 20 años de prisión, aunque el plan nunca llegue a ejecutarse. Y hay una tercera capa que muy pocas veces se explica en este tipo de casos: el encubrimiento. ¿Sabías que ayudar a un secuestrador después del hecho también es un delito grave, aunque tú no hayas participado directamente en el secuestro? La legislación salvadoreña castiga con penas de entre 4 y 8 años de prisión a cualquier persona que, sin haber participado en el plagio original, ayude después a los responsables a esconderse, a asegurar el dinero del rescate o a hacer desaparecer pruebas. Es decir, la red de responsabilidad legal no se limita a quienes secuestran directamente, se extiende a todo el entorno que hace posible que ese crimen quede impune. Con todo este marco legal claro, volvamos al juicio que acaba de resolver este caso específico.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador valoró tanto prueba testimonial como pericial para determinar el rol exacto que tuvo García López dentro de la banda. ¿Y cuál fue exactamente ese rol, según el tribunal? No lo consideraron un simple ejecutor de bajo perfil. El fallo estableció que actuó como coautor en 3 frentes distintos: la planificación de los secuestros, la logística necesaria para llevarlos a cabo, como el uso del vehículo de vigilancia, y el cobro directo de los rescates exigidos a las familias. Esa combinación de roles es justamente lo que permite que un tribunal aplique condenas tan severas. No se trata de alguien que solo estuvo presente, sino de alguien que diseñó, ejecutó y se benefició económicamente del sufrimiento de 3 víctimas distintas. Con esa base probatoria, la pena quedó desglosada de la siguiente manera: 15 años de prisión por el primer secuestro, en la colonia Costa Rica, otros 15 años por el segundo secuestro, cuya víctima nunca llegó a testificar, y 20 años más por el secuestro agravado de la menor de 15 años en Sonsonate, que al tratarse de una víctima menor de edad, conlleva automáticamente una pena mayor bajo la ley salvadoreña. Sumados, esos 3 castigos alcanzan el total de 50 años de prisión que hoy pesan formalmente sobre Manrique Omar García López. Pero aquí llegamos al momento más incómodo de toda esta historia, el que de verdad conecta el pasado con el presente, porque una condena de 50 años solo tiene sentido real si la persona condenada efectivamente la cumple, y ese no es el caso aquí. El propio tribunal, al dictar la sentencia, reconoció formalmente que García López permanece prófugo y en calidad de rebelde. Eso significa que fue juzgado y condenado en ausencia, sin estar físicamente detenido, y que la orden de captura en su contra tuvo que ser reiterada como parte del mismo fallo, para que las autoridades sigan buscándolo activamente hasta que sea localizado. ¿Cómo es posible que un hombre capturado en 1999, con las pruebas del delito en la mano, termine hoy siendo un fugitivo activo, casi 3 décadas después? Es la pregunta que ronda todo este caso y que, honestamente, la información pública disponible todavía no responde con detalle. No sabemos con certeza si escapó del sistema penitenciario, si fue liberado en algún proceso anterior por falta de pruebas suficientes en ese momento, o si el proceso judicial completo simplemente tardó todos estos años en cerrarse, mientras él permanecía fuera del alcance de las autoridades. Lo único confirmado, y así lo reconoce el propio tribunal, es que hoy, en el momento en que se dicta esta sentencia histórica, García López no está detenido. Y esto nos lleva a una reflexión que va más allá de este caso individual. ¿Qué significa realmente una condena cuando el condenado no está preso? Para las víctimas, significa al menos algo: el reconocimiento oficial, por parte del Estado salvadoreño, de que lo que les ocurrió fue real, que hubo responsables identificados, y que la justicia, aunque tarde, terminó nombrando a quien les hizo daño. Para el sistema judicial, significa mantener viva una deuda pendiente, una orden de captura activa, un nombre en la lista de personas que el Estado sigue buscando, sin fecha límite, sin posibilidad de que el tiempo lo borre del radar legal. Y es exactamente en este punto donde la imprescriptibilidad del secuestro deja de ser solo un tecnicismo legal y se convierte en algo con consecuencias reales y tangibles. Porque mientras García López siga prófugo, la ley salvadoreña garantiza que jamás podrá alegar que ya pasó demasiado tiempo para ser juzgado si algún día es capturado. No existe una fecha en la que este caso deje de tener validez legal. No hay un momento en el futuro en que la condena de 50 años se vuelva inaplicable por el simple paso del calendario. Eso es completamente distinto a lo que ocurre con la mayoría de los delitos comunes, donde el tiempo sí juega a favor del delincuente que logra evadir a la justicia durante suficientes años. Vale la pena detenerse un momento en algo que suele pasar desapercibido en este tipo de noticias: el impacto que un caso como este tiene sobre la memoria colectiva de un país que atravesó, en los años 90, una explosión de secuestros extorsivos como forma de financiamiento criminal. ¿Por qué esta modalidad de crimen se volvió tan común precisamente en esa época? El contexto de posguerra en El Salvador, con estructuras armadas desmovilizadas, armamento circulando fuera de control institucional y una economía todavía inestable, creó las condiciones para que bandas organizadas encontraran en el secuestro express un negocio relativamente accesible. Se necesitaba poca infraestructura, un vehículo, un arma,
algo de vigilancia previa y la disposición a intimidar a familias completas. Ese fue, precisamente, el patrón que siguió esta banda en 1999. Golpes rápidos, exigencias de dinero proporcionales a la capacidad de pago de cada víctima, y una operación que dependía más de la velocidad y el miedo que de una infraestructura criminal compleja. Y hay otra pregunta que probablemente te estás haciendo en este momento. ¿Cómo puede un tribunal dictar una condena de 50 años contra alguien que ni siquiera está presente en la sala? La respuesta tiene un nombre técnico dentro del sistema procesal salvadoreño: la declaratoria de rebeldía. Cuando una persona acusada no se presenta a las audiencias pese a estar debidamente notificada o buscada mediante orden de captura, el proceso no se detiene indefinidamente esperándola. El tribunal puede declararla rebelde y continuar el juicio con la prueba disponible, siempre que esa prueba, testimonial y pericial, como ocurrió en este caso, sea suficiente para establecer responsabilidad más allá de toda duda razonable. Esto no significa que la persona pierda derechos de defensa de forma arbitraria. Significa que el sistema no permite que un acusado bloquee la justicia simplemente desapareciendo. Y es exactamente esa figura la que le permitió a la Fiscalía sostener este caso durante 27 años sin que la ausencia física de García López lo hiciera colapsar. Esto nos lleva a otro dato que pocas veces se explica cuando se habla de secuestro en El Salvador. No es el único delito que la ley considera imprescriptible. El sistema legal salvadoreño reserva esta categoría especial para un grupo reducido de crímenes que se consideran de extrema gravedad, precisamente porque el Estado entiende que el paso del tiempo no puede convertirse en un refugio para quienes los cometen. El secuestro está en esa lista, junto a otros delitos que atentan directamente contra la vida, la libertad o la integridad de las personas de forma especialmente grave. La lógica detrás de esta decisión legislativa es simple pero poderosa. Hay crímenes cuyo daño es tan profundo y cuyo impacto en las víctimas es tan duradero, que limitar en el tiempo la posibilidad de hacer justicia terminaría siendo, en la práctica, una forma silenciosa de premiar a quien logra ocultarse el tiempo suficiente. Y aquí aparece un ángulo humano que rara vez se menciona en las coberturas de este tipo de casos. ¿Qué representa para una víctima de secuestro saber que, sin importar cuántos años pasen, su caso jamás será archivado por vencimiento de plazos? Para muchas familias que atravesaron este tipo de crímenes en los años 90, la sensación durante décadas fue exactamente la contraria. La creencia de que, con el tiempo, la posibilidad de justicia simplemente se apagaba, que los expedientes se perdían en archivos judiciales saturados, y que los responsables terminaban integrándose de nuevo a la sociedad sin consecuencias. Este caso demuestra lo opuesto. Demuestra que, al menos en el papel y ahora también en la práctica judicial, esa expectativa de impunidad por desgaste del tiempo no se sostiene cuando se trata de secuestro. Entonces, ¿qué cambió entre aquella época y la de hoy, que permitió que un caso de 1999 llegara finalmente a sentencia en 2026? La respuesta tiene que ver con la persistencia institucional de la Fiscalía General de la República, que mantuvo abierto este expediente durante casi 3 décadas, recopilando y conservando la prueba testimonial y pericial necesaria para sostener una acusación sólida ante el tribunal, incluso sin tener al acusado detenido. Eso, en sí mismo, es una historia poco contada. No todos los casos antiguos se archivan y se olvidan. Algunos permanecen activos, esperando el momento procesal adecuado, o esperando, como en este caso, que la evidencia acumulada sea suficiente para sostener un juicio completo, incluso en ausencia del acusado. Y esto plantea una última capa de tensión que conecta directamente con el presente. Si este caso de 1999 pudo resolverse formalmente en 2026, gracias a la imprescriptibilidad del secuestro, eso significa que existen, en este momento, otros expedientes similares en El Salvador, de los años 90, de la década siguiente, incluso más recientes, que siguen su curso silencioso dentro del sistema judicial, esperando su propio desenlace. Personas que hoy viven creyendo que lograron escapar del pasado, sin saber que, legalmente, ese pasado nunca dejó de perseguirlas. La historia de las 3 víctimas de 1999, incluida aquella adolescente de 15 años en Sonsonate, es, en el fondo, la historia de una espera de 27 años por un reconocimiento judicial. No sabemos si alguna de ellas sigue viva hoy para conocer esta sentencia,
ni cómo reaccionaron al enterarse de que, después de casi 3 décadas de silencio, un tribunal finalmente puso nombre y condena a lo que vivieron. Lo que sí sabemos, con certeza documental, es que la justicia salvadoreña acaba de enviar un mensaje claro: 50 años de prisión, una orden de captura reiterada, y la confirmación oficial de que, para el delito de secuestro en este país, el reloj de la impunidad simplemente no existe. Este caso deja una pregunta abierta que probablemente seguirá sin respuesta pública durante algún tiempo. Si las autoridades logran localizar finalmente a Manrique Omar García López, ¿dónde y cómo ocurrirá esa captura, 27 años después de que el crimen originalmente cambiara la vida de 3 familias salvadoreñas? Hasta que eso ocurra, su nombre seguirá formando parte de las órdenes de captura activas del sistema judicial salvadoreño, como recordatorio de que, en El Salvador, cuando se trata de secuestro, la justicia puede tardar décadas, pero legalmente nunca deja de estar en camino. Y quizás la parte más inquietante de todo esto no sea el pasado, sino lo que nos dice sobre el presente. Si un expediente de 1999 seguía activo y en construcción probatoria hasta llegar a este fallo en 2026, eso implica que la maquinaria judicial salvadoreña trabaja en escalas de tiempo que la mayoría de los ciudadanos nunca alcanza a ver. Mientras la vida diaria del país avanzaba, nuevas generaciones nacían, cambiaban gobiernos, cambiaban leyes, cambiaba incluso la moneda oficial del país. En algún archivo de la Fiscalía General de la República, este caso seguía abierto, con pruebas conservadas, testimonios resguardados y una orden de captura que nunca fue retirada. Esa persistencia institucional, silenciosa durante casi 3 décadas, es en sí misma una parte de la historia que merece ser contada, porque contradice la idea extendida de que, con el tiempo todo se archiva y se olvida. Lo que queda claro después de reconstruir cada etapa de este caso, es que la sentencia de 50 años contra Manrique Omar García López no es solamente el cierre judicial de 3 secuestros ocurridos en 1999. Es la confirmación pública de un principio legal que muy pocos salvadoreños conocían con este nivel de detalle, que el secuestro, a diferencia de casi cualquier otro delito, no tiene fecha de vencimiento ante la ley. Y mientras ese principio siga vigente, cada persona que alguna vez participó en un secuestro y hoy cree haber escapado del pasado, en realidad, solo está viviendo en un tiempo prestado por la justicia. Si este tipo de casos te parece tan revelador como a nosotros, y quieres seguir descubriendo cómo la justicia salvadoreña enfrenta al crimen organizado con leyes que muchos desconocen, suscríbete al canal y activa la campana, porque semana a semana seguimos investigando los casos que realmente definen la lucha contra la delincuencia en El Salvador.